Buenas tardes otra vez a todos. Gracias por unirse de nuevo a su clase de física. Vamos a iniciar primero viendo, revisando las tareas, ¿sale? Los ejercicios de tarea de la semana pasada, porque ahí hay un par de puntos que me gustaría aclarar y para que ya no tengan dudas, ¿no? Porque hoy empezaríamos a ver lo de componentes vectoriales y para terminar ya el tema. Estos ejercicios que voy a mostrar pues son los que se dejaron la semana pasada. Si no las han entregado, ahorita tomen nota, van a Classroom, suben su evidencia y todavía se los puedo aceptar. Si ya recibieron su calificación, ya lo entregaron, ya les califiqué y les puse 8, les puse 9 y ahorita que ven el apunte se corrigen ustedes mismos y lo vuelven a subir, pues igual pueden llegar al 10, ¿no? Si ya tienen 10, pues felicidades, no tienen nada que hacer. Sale entonces. Vamos a empezar con los problemas de suma de vectores que fueron del miércoles pasado, si no mal recuerdo. Sí. Y por ahí creo que más que nada lo que está fallando es el formato. Igual y en lo que entregaron sí estaba bien, pero yo no podía saber lo siguiente, ¿sale? Entonces, el primer problema era encontrar el vector resultante del desplazamiento de esta mujer, ¿no? Que camina 4 kilómetros hacia el este y después 8 kilómetros al norte. Y les pedían ahí que realizaran este problema con ambos métodos gráficos, el del polígono y el del paralelogramo. ¿Sale? Am, no sé si fue cuestión de tiempo, pero la mayoría nada más entregó uno. Entonces, más o menos esto era lo que debían haber mostrado en su trabajo, en su tarea. ¿Sí? Del lado izquierdo tienen el método del polígono. Si quieren lo repasamos de nuevo. En el método del polígono colocaban los vectores uno detrás de otro, ¿no? Colocaban el primer vector con su dirección, ¿sí? Con su magnitud, que les dice el problema, y justo donde termina ese primer vector colocaban el siguiente, ¿no? De tal forma que quedaban ordenados la cola de un vector con la punta de flecha del otro, ¿sí? Y el vector resultante iniciaba en el primer vector, en el punto de aplicación del primer vector, y terminaba en la punta de flecha del último vector que yo sumé. En general creo que estaban entregando este procedimiento, pero em, deben indicar qué vectores están representando, ¿sale? Entonces por aquí, yo aquí les escribí el vector A es el de 4 kilómetros al este, ¿sí? Como está al este, pues está sobre el eje X, entonces igual y no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está la punta de flecha, ¿no? Ese es mi vector A, entonces ahí yo escribo, ese representa el vector A, y recuerden que cuando representamos vectores le escribimos una flecha arriba de la letra, ¿sale? Igual, del lado izquierdo, poner quién es el vector A, pues el vector A es el que tiene 4 kilómetros de magnitud, y si no quieren poner que es al este, pues 0 grados, ¿no? El vector B, igual, con la flecha arriba para indicar que estamos tratando con un vector. La magnitud es de 8 kilómetros y hacia el norte, o sea, 90 grados. ¿Sale? Y eso, así como lo estoy escribiendo del lado izquierdo en azul, de forma gráfica también deben de colocar el vector A es esta flecha, el vector B es la flecha de 90 grados y señalar también el vector resultante. ¿De acuerdo? Ahí el vector resultante pues, es este de negro.
¿sale? Y como es un método gráfico, pues nada más tienen que medirlo con regla, con su transportador, ¿sí? Para saber la magnitud y la dirección. Y tienen que anotarlo, ¿de acuerdo? Miden 9 kilómetros, dependiendo de la escala que estén ustedes usando, hacen la conversión. 9 kilómetros y tantos grados, ¿de acuerdo? Porque también me colocaban, nada más hacía el gráfico, usted adivine quién es quién y también mida si quiere saber el resultado, ¿no? Entonces, tienen que poner todo completo, quién es el vector A, quién es el vector B y escribir el resultado de sus mediciones, ¿sale? Para el método del polígono. Aparte, tengo que hacer el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? No puedo mezclar los dos métodos en un solo gráfico, ¿sí? Separado, para tener orden. Entonces, de nuevo, el método del paralelogramo solamente sirve para dos vectores, ¿no? Sumar dos vectores. El problema nada más son dos vectores, entonces puedo aplicar este método, ¿sí? ¿Y cómo iniciaban ustedes? Bueno, deben colocar ambos vectores partiendo del mismo punto de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí ya los coloqué. Después, ¿qué hacen? Pues trazan sus líneas paralelas, ¿sí? Que son esas de ahí. Y la diagonal es su resultado. La diagonal parte igual del mismo punto de aplicación y termina en el vértice opuesto. ¿Sale? Igual es un método gráfico, miden la longitud de este vector resultante, con su transportador miden el ángulo y ya tienen su resultado. ¿Sí? Si quieren aquí también podemos poner quién es A y quién es B. A quedamos que es 4 kilómetros y 0 grados. Y el vector B. ¿Sale? Entonces, esto era lo que deberían entregar. Si no lo han hecho, si no han hecho el ejercicio, pues ya vieron más o menos cómo se realiza. Y estos resultados pueden variar. Recuerden que en los métodos gráficos, pues depende mucho de cómo ustedes realicen este, el método, ¿no? El método gráfico. Cómo coloquen los vectores, eh, de su regla, de cómo estén ustedes tomando la medida. Entonces ahí puede variar ligeramente, ¿no? O sea, tener 8.5, tal vez 60 grados más o menos. O sea, tampoco hay un gran margen, ¿no? Ok, ¿tienen dudas de este primer problema? ¿De cómo lo deben presentar? ¿No? Ok, entonces por ahí, si les falló algo, si les faltó algo, pues lo completan, lo vuelven a subir y lo vuelvo a calificar. Si no lo entregaron, pues esta es su oportunidad para tener su primer 10 en una actividad. ¿Sale? Ok, ah, el segundo problema les pedía igual realizar una suma de vectores, ¿sí? Y como en este caso son más de dos vectores, pues solamente pueden aplicar el método del polígono. Entonces, igual vamos a iniciar colocando quién es el vector A y quién es el vector B y el C. Entonces, mi primer vector, mi vector A, es el de magnitud de 200 metros, dirección oeste, o sea que va a tener 180 grados, ¿sí? El vector B, de 400 metros, y dice que avanza hacia el norte, ¿no? Entonces, de 90 grados. Y mi último vector, de 100 metros de magnitud, y aquí sí le voy a poner así como viene en el problema, 30 grados del sur al este.
¿de acuerdo? Ok, ya escribí quién es el A, quién es el B y quién es el C. No olviden colocar la flecha arriba de la letra que elijan. Pueden elegir ABC o XYZ, como ustedes gusten, ¿sí? Nada más no olviden identificarlos como vectores con esa flecha. Y ya de forma gráfica hacen su plano cartesiano, su eje coordenado y los ubican, ¿sí? Ubican con las flechas en su escala, con sus direcciones que les corresponde y les ponen qué vector están representando, ¿no? Este representa el vector A, el B y el C. Y listo. El método del polígono entonces nos decía que el resultante iba a ser el vector que inicia en el punto de aplicación del primer vector, que en este caso es el de A, que siempre iniciamos en el origen, y hasta la punta de flecha del último vector, ¿sí? Ok, lo trazan ahí con su regla, lo miden con su regla también, les va a dar su magnitud, ¿no? Y además miden el ángulo de inclinación con su transportador y van a tener su dirección. Esos dos datos los necesitan para poner su resultado, ¿de acuerdo? Si me coloca nada más la magnitud, 370 kilómetros, pues sería como medio punto, ¿no? Recuerden que los vectores necesitan magnitud y dirección, ¿sí? Si fueran escalares, pues nada más magnitud, pero estamos hablando de vectores. Entonces deben colocar ahí bien, bien claro qué ángulo tienen, ¿de acuerdo? La dirección, norte-sur, si quieren, si lo van a colocar como en el problema, 30 grados sur del este, también no hay problema, pero deben colocar la dirección, si no su resultado es incompleto, ¿de acuerdo? Entonces, estos son lo que debe llevar su problema. Su primera parte de datos, ¿sí? Donde ustedes van a identificar el vector A, B y C, quiénes son. Es un método gráfico, entonces tienen que realizar su gráfica y ubicar cada vector en él, ¿de acuerdo? Y además ponerles nombre, ¿sí? Que el profesor no esté adivinando ahí qué vectores estoy dibujando, ¿de acuerdo? También coloquen las flechas, son flechas las que representan gráficamente los vectores. Había personas que nada más colocaban líneas. Recuerden que los vectores tienen sentido, ¿sí? No es lo mismo poner esto que poner esto, ¿no? Entonces, la punta de flecha nos indica el sentido del vector, si es positivo, si es negativo. Si no colocan nada, pues quién sabe qué es lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden las puntas de flecha ahí, ¿sale? Y señalen bien quién es el vector resultante y mídanlo. Mídanlo con regla, mídanlo con transportador, porque es método gráfico. También por ahí había personas que estaban haciendo ya el método analítico. Bueno, está bien, pero no estamos viendo todavía ese tema. Entonces hagan lo que les están pidiendo de hacerlo con método gráfico, ¿no? Ok, ¿tienen dudas hasta ahorita del proceso, de lo que deben entregar más o menos? ¿No? ¿Seguros? Ok, ¿sí? Sí. Eh, Como les comentaba, pues en el método gráfico hay siempre errores de medición, ya sea porque no estamos usando una escala adecuada, tal vez para este problema debía haber usado una escala mayor para tener una mejor medición. Y eso se ve reflejado cuando lo haces el mismo problema por el método analítico, ¿no? Que se ve esa gran diferencia en los datos. Entonces, si lo hizo ya del método analítico, déjelo así, hágalo gráficamente y compare sus resultados, ¿sí? ¿Con qué? Pues más o menos, ¿no? Creo que sí recuerdo su trabajo. Me imagino que lo hizo muy, muy pequeño, así como en centímetros, ¿no? Entonces igual también ahí la escala.
podría estar jugando en su contra. Pero si le dio 400, es como una diferencia de 6 milímetros, pues todavía es aceptable, ¿sale? Ah, porque usó el método analítico y el método gráfico estaba así como que no le entendí muy bien lo que estaba realizando. Entonces, por eso. Ok, 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 de nada. Ok, si no tienen preguntas, dudas de los procedimientos o de los métodos, ah, que esto es lo resto de vectores, nos lo soltamos. Después aquí un problema, igual es hacerlo por método gráfico. Si quieren hasta les escribo aquí el método del polígono, ¿cuántos son? Son dos nada más. Entonces igual, por el método del polígono y por el método del paralelogramo, ¿sale? Ok, entonces aquí ya están trabajando con fuerzas, ¿sí? Pero es el mismo procedimiento. Van a ser dos vectores, vector A, vector B, y ustedes tienen que saber cuál es el vector resultante, ¿sí? La fuerza resultante de la aplicación de esos dos cuerdas, o sí son cuerdas, ¿no? Sí. Entonces por aquí les dice por el método del paralelogramo, pero yo les estoy poniendo que lo hagan también por el del polígono para que vean las diferencias de ambos métodos, ¿sale? Nada más. Entonces, este problema, ¿tienen a la mano su regla y su transportador? ¿Sí? Ok, háganlo por alguno de los dos eh, aquí en la clase y ya después completan con el que les faltó. Elijan polígono o paralelogramo y háganlo ahorita por ese método y ya en la siguiente hora, que es actividad en Classroom, pues lo hacen el método que les falta, ¿sale? Y lo suben también. Este problema lo van a subir en Classroom, ahorita les voy a crear la actividad, no lo van a subir en la videoconferencia, ¿de acuerdo? Entonces, este problema a la actividad en Classroom. Sale, tómenle ahí por ahí una captura si quieren. Solamente necesitan regla y transportador.
Ok, ¿cómo van? ¿Tienen algún problema? ¿Van terminando? ¿Cuánto les dio? Ujú. Ok, ¿alguien habrá terminado? ¿Alguien puede decirnos cuánto les dio de magnitud? No. Ok, entonces podemos continuar. Digamos que dejamos esto pendiente. Sí. Ok. Bueno, me imagino que no tuvieron dudas con el método que estaban haciendo, ya sea del polígono o del paralelogramo. ¿En eso ya no tuvieron dudas o preguntas?
Ok, bueno, entonces dejamos eso para que ustedes lo terminen. Y bueno, quiero ver también este repaso para que cuando entremos a lo de componentes vectoriales ya no tengamos que regresar otra vez a este tema, ¿no? Entonces, otro de los ejercicios, tareas, actividades de Classroom era realizar este pequeño repaso del tema que hemos visto. Sí, eran como 5 preguntas, más o menos, algo así. Entonces, vamos a resolverlo. Igual, si alguien de los que está aquí ahorita no envió este trabajo, pues va a tener la oportunidad de tener su 10 si pone atención, ¿sí? Si tuvieron menos de 10, pues su oportunidad de corregirlo y volverlo a enviar, ¿no? Que estamos regalando calificaciones. Entonces, la primera pregunta es que ustedes deben encontrar el inciso que represente esta suma vectorial, A más B más C, ¿de acuerdo? Son 4 incisos y ¿qué gráfico representa esta suma? Ok, primero estamos hablando del método del polígono, ¿no? Quedamos que en el método del polígono los vectores que sumamos o restamos van uno detrás de otro, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver que estén en ese orden, ¿sí? Que estén uno detrás de otro, iniciando con el inciso A. En el inciso A tenemos el vector A, pero este vector B, ¿sí? Esa punta de flecha está en la dirección contraria, ¿sí o no? Entonces, pues este no es. En el inciso B, ok, vector A, vector B también está bien, el vector C también. Nada más fíjense en las puntas de flecha que vayan una detrás de otra, ¿sí? Que no se estén tocando. Eso ya nos está indicando pues que está bien la suma, ¿no? Ahora quedamos que en este método el vector resultante iba a iniciar en el punto de aplicación del primer vector, iba a terminar en la punta de flecha del último. Entonces, este vector resultante está invertido. ¿Ya lo vieron? Esa punta de flecha no debería estar ahí. Entonces, pues el B tampoco es. El inciso C. Ok, las puntas de flecha. Ok, ahí está el problema. El vector B y el vector C están tocando, ¿sí? Esas flechas. Entonces, pues la dirección del vector C es incorrecta, debería estar de este lado. Entonces, el inciso C tampoco. El inciso D, ok, están bien las puntas de flecha, está bien el orden, ¿sí? Y el vector resultante está en la dirección correcta, ¿no? Inicia en el punto de aplicación del primer vector, del vector A, y su punta de flecha coincide con la punta de flecha del último vector. Entonces, pues es el inciso D, ¿ok? En ese creo que no hay dudas, es todo muy gráfico. En el siguiente, igual les preguntaban lo mismo, pero ahora nada más tenían 2 vectores. Sigue siendo el método del polígono, ¿sí? Pero nada más para 2 vectores. Entonces, si hacen este mismo procedimiento que hicimos para el anterior, ¿cuál sería el inciso correcto? Exactamente, muy bien. Es el inciso B, ¿sí? El inciso A, igual el vector resultante, está en sentido contrario. Y el inciso C, la suma de A y B, pues ahí están en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, el inciso B es el correcto. En el siguiente inciso, les preguntaban sobre el método del paralelogramo, ¿sí? Y ustedes eligieran este, la manera correcta de representar la suma vectorial de A y B. Entonces, ahorita que estaban haciendo su problema, si no tuvieron dudas con el método del paralelogramo, ¿cuál de estos incisos corresponde a esta suma de A más B? ¿El A, todos están de acuerdo? ¿Alguien dice algo diferente? Ok, el A.
Exactamente. El A es el inciso correcto. Quedamos que en el método del paralelogramo, los vectores que se suman tienen el mismo punto de aplicación, ¿no? O sea que inician en un origen común, ¿sí? En el inciso B inician en el mismo, pero el vector resultante tiene un sentido incorrecto, ¿no? En el inciso C, el vector B está en sentido contrario, tiene un inicio opuesto, ¿no? Al que debería de ser. Igual el inciso D con el vector A. Entonces, pues el inciso A es el correcto, ¿no? El vector resultante parte de ese punto común, de ese punto de aplicación común, y termina en el vértice opuesto, ¿no? Cuando hacen sus paralelas en el vértice, pues ahí es el límite de mi vector resultante. La última sección, que creo que más bien fue problema de que no fui claro en lo que les estaba pidiendo, les dibujaban estos tres vectores y ustedes tenían que dibujar el vector que les estaban pidiendo. Entonces les decían, el vector A está representado por esta flecha, entonces el vector menos A, ¿cómo lo representas? Si recuerdan, exactamente al contrario, esta punta de flecha tendría que estar de este lado, ¿no? Entonces lo único que tenían que hacer es pues dibujar una flecha exactamente igual, pero en sentido contrario, ¿sí? Uf, ok. El siguiente era pues todavía más sencillo. Si el vector D es una flecha hacia abajo, entonces ese mismo vector negativo pues va a ser igual a una flecha, pero apuntando hacia arriba, ¿sale? Y en el último, el vector B es una flecha apuntando a la derecha, entonces su negativo pues sería apuntando a la izquierda, ¿sale? Y ese prácticamente era el repaso. Entonces, si les falló alguna, pues ya están viendo más o menos lo que deberían estar entregando, ¿sale? ¿Dudas o problemas de este repaso así súper rápido, súper corto? ¿No? Ok, si no tienen dudas, ahora sí, lo bueno, los componentes vectoriales. Vamos a empezar, antes de ver el método analítico, vamos a hacer este tema sencillo, así muy breve, de componentes vectoriales, ¿sí? Para que nos sea más sencillo aplicarlo a problemas. Entonces, eh, los vectores hasta ahorita hemos estado trabajando solamente desplazamientos, ¿sí? Pero quedamos en que los vectores representan fuerzas también, ¿no? Las fuerzas son unas cantidades vectoriales, entonces nos van a servir para representar diferentes situaciones en física. Por ejemplo, la gravedad es una fuerza, la podemos representar con un vector. Si yo estoy empujando a alguien, pues es aplicar una fuerza sobre un objeto, ¿no? Sobre otro cuerpo. O, como en el caso de la imagen, yo puedo estar jalando o tirando de un objeto y pues esa fuerza de tensión que se está ejerciendo, siguiendo el ejemplo de la imagen, en la cuerda, pues también está representando una fuerza, ¿sí? ¿Nosotros a qué nos referimos con componentes vectoriales? Nos referimos a que si tenemos esta fuerza representada con la cuerda, ¿sí? Podemos ver que se está formando ahí un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y los catetos de este triángulo rectángulo, ¿sí? Van a ser nuestros componentes del vector. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber los componentes de un vector? Porque si nos vamos a la imagen de la derecha, la que tienen aquí, ¿sí? Aquí ya no está apareciendo la cuerda que jala en ángulo, ¿no? En un ángulo dado. Pero vamos a representarlo con dos fuerzas adicionales, que serían las componentes, una fuerza en X, una fuerza en Y estas dos fuerzas actuando al mismo tiempo
van a generar el mismo efecto que esta fuerza que yo dibujé de rojo, ¿no? Que la fuerza que estaba inclinada, ¿sí? Tienen el mismo efecto, ¿de acuerdo? Y para la suma o resta vectorial de forma analítica, nos va a servir para nosotros realizar una sumatoria de componentes en X y una sumatoria de componentes en y así obtener la fuerza resultante. Entonces, para esto necesitamos saber dos temas de matemáticas, razones trigonométricas, que en teoría debimos haberlo visto ayer, pero no hubo clase, y teorema de Pitágoras, que sí ya vimos el repaso. Entonces, vamos a ir directo a lo de trigonometría, ¿sí? Trigonometría nos quedamos que era relación de lados de un triángulo, ¿no? En este caso, pues el triángulo que se está formando es este de aquí, ¿sí? Y necesitamos necesariamente nosotros saber un ángulo de referencia de mi triángulo, que puede ser este de azul, el ángulo teta, o puede ser este ángulo alfa, cualquiera de esos dos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar con el que está señalado ahí. Y lo que nos interesa saber es los catetos, ¿sí? O sea, la base y la altura de este triángulo. Como el único dato que nos van a dar en física es la magnitud, esta fuerza y este ángulo, pues tenemos que basarnos en esas herramientas para encontrar la información que nos falta. Para eso, pues necesitamos aplicar trigonometría. Entonces, si ustedes recuerdan por ahí, cuando vimos el semestre pasado trigonometría, vimos varias funciones trigonométricas, pero en física solamente necesitamos tres: seno, coseno y tangente. Para las componentes específicamente, solamente necesitamos seno y coseno, ¿de acuerdo? Entonces, primero, seno y coseno respecto a un ángulo, ¿no? Que en este caso va a ser el ángulo teta de referencia. ¿Cuál era la relación de seno? ¿Qué lados de mi triángulo se estaban relacionando? Ok, cateto opuesto e hipotenusa. Y en el coseno, el adyacente. Cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, la hipotenusa va a ser nuestra fuerza. Y los catetos van a ser las componentes que estamos buscando. En este caso, pues le vamos a llamar componente en X a la base y componente Y a la altura, ¿sale? Entonces, si sustituimos estos datos en lo que nos dijeron de cateto opuesto sobre hipotenusa para el seno, el cateto opuesto sería la componente en Y. Entonces sería FY sobre la hipotenusa, que es pues la fuerza que todos conocemos, ¿no? De hecho, hasta la voy a dejar así sin flecha, para que no se amontone aquí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué información nos van a dar? Siempre en un vector nos van a dar el ángulo. Este ángulo siempre nos lo van a dar y nos van a dar la magnitud, ¿sí? Esta fuerza. Y lo que yo quiero saber es esta componente en Y. Tengo que despejar, ¿de acuerdo? Voy a hacer el despeje de la componente en Y. Si tienen dudas por ahí, pues vemos de dónde salió. ¿Sale? La componente en Y, o f de Y, va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sale? ¿Tienen dudas del despeje? ¿No tienen dudas? Ok, vamos a hacer lo mismo, pero para el coseno, ¿sí? Ya tenemos la componente en Y, ahora vamos a buscar la componente horizontal, la componente en X, el cateto adyacente quedamos que va a ser la componente en X, y la hipotenusa, pues la fuerza de nuestro vector. Por lo tanto, nuestra componente en X
va a ser esa fuerza por el coseno del ángulo que nos estén dando, ¿sale? Y estas dos ecuaciones son lo que yo necesito para obtener las componentes de cualquier vector, sin importar su magnitud, sin importar su fuerza, son las dos que yo voy a ocupar, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde nada más le están pidiendo encontrar las componentes. El ejercicio es el siguiente: encontrar las componentes de esta fuerza de 200 newtons con un ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Sale? Es decir, cuál es su valor en X y cuál es su componente en Y. ¿Sale? Es aplicar prácticamente las fórmulas directas que estábamos viendo aquí arriba. De hecho, vamos a moverlas. Ujú. Solamente tienen que sustituir directamente, ¿no? La fuerza es la de 200, que tienen ese dato, y el ángulo teta, en este caso, pues sería de 60 grados. Entonces necesitan su calculadora científica por ahí, o su celular, creo que también saca senos y cosenos, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí nos dicen cuánto les da en componente en X y cuánto en componente en Y. ¿Cuánto les dio en componente en Y? Nada más tengan cuidado de que su calculadora esté trabajando en grados. Recuerden, el ángulo está en grados. Componente en X, ok, 173.2. Y el componente en X, ok, muy bien. Sí, exactamente, esos son los componentes en Y y en X para este vector. ¿Sale? Si les dieron esos datos, pues felicidades. Si no, revisen su calculadora, tal vez están trabajando en radianes o en otra unidad. ¿Sí? Ok, eso está muy sencillo también. Nada más es para practicar que saquen componentes.
esa es la siguiente. En esta, pues, nada más tómenle ahí una captura para que la puedan hacer, ¿de acuerdo? Y más o menos llegaríamos hasta aquí porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces, en la videoconferencia del día de hoy, no tienen que subir nada, ¿sale? Nada más entréguenlo así, sin adjuntar ningún archivo. Nada más pónganle tarea completada, nada más. Y ahorita les pongo en Classroom la actividad donde deben subir lo del problema de vectores por método gráfico que estaban haciendo y que tienen en su pantalla, ¿de acuerdo? Que es encontrar las componentes de esta fuerza de 400 newtons con este ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este problema los componentes van a tener signo, ¿de acuerdo? Vean bien dónde está ubicado este vector, está en el tercer cuadrante y pues ahí recuerden en este cuadrante el seno y el coseno, cómo son positivos, negativos, x y y será negativa, será positiva, ¿sale? Nada más que tengan cuidado con el signo. Y sería todo. Si tienen que subir los trabajos pasados que revisamos, pues adelante. Todavía hasta mañana se los voy a estar aceptando, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas del tema, dudas existenciales, traumas que quieran compartir. Ja, está difícil, ya mejor nos vamos. Ok, ya mejor nos vamos. Entonces, pues ya sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y no olviden subir esas dos actividades. Ahorita les pongo la actividad ahí en Classroom para que la suban ahí. ¿Sale?